6 de la mañana con 56 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que hoy presentará el plan económico. Moreno descartó que se vaya a aplicar un paquetazo. Veamos. El documento está en manos del presidente, quien, según lo anunció, en este feriado dará un último vistazo a las medidas contempladas en el plan económico. Y entregárselo de pie, porque el país comienza a levantarse nuevamente. Sin detallar en el contenido específico del plan, el jefe de gobierno lanzó un mensaje respecto a la expectativa creada por la condición económica de las cuentas fiscales. Que este plan no es ningún paquetazo como aquel que se acostumbraba a dar casualmente antes de los feriados, ni afectará de manera alguna a los sectores más pobres, más necesitados del país. Dijo además que será un plan no con una visión a corto plazo. Fundamentalmente en la necesidad de atraer la inversión, en la necesidad de producir, en la necesidad de generar empleo. Como lo dijo el jefe de Estado, uno de los ejes es atraer inversión y ya existen las primeras intenciones según información gubernamental. Que vengan de 11 países, 36 empresas es importante, y que vengan dentro de las 36 empresas 9 bancos y fondos financieros que buscan invertir en el Ecuador es algo que antes no lo veíamos. El plan económico será anunciado al país el próximo lunes a las 20 horas en el espacio El Presidente Informa. Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana, 58 minutos, y este, en efecto, es un día de alta expectativa en materia económica. El país entero espera conocer el contenido del programa económico que presentará el presidente de la República, Lenín Moreno. Se encuentra con nosotros Magdalena Barreiro, exministra de Economía y Finanzas y profesora en Finanzas. De la Universidad de San Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Usted forma parte también de la auditoría, de la veeduría del proceso de auditoría a la deuda externa. Antes de entrar en el tema del programa económico que el presidente anunciará dentro de poco, ¿qué lecciones arroja para usted este proceso de auditoría sobre la deuda pública? Uno fundamental, y es que es primordial para el país en estos momentos recuperar transparencia y rendición de cuentas. Creo que son dos temas que se perdieron, tal vez en el afán de hacer muchas cosas. Y lo segundo es que en el sector público usted no puede hacer más que aquello que está expresamente autorizado. Y desde ese punto de vista tiene que tener muchísimo cuidado en que la normativa no sea una expedida, no sea una normativa ad hoc para solucionar problemas del momento, sino que sea una normativa que verdaderamente oriente, regule y controle el accionar de los funcionarios públicos. Pero ¿cómo cerrar el capítulo de las responsabilidades, de la determinación de responsabilidades también en cuanto al manejo de la deuda? A ver, ahí hay un marco muy claro. La auditoría está haciendo un examen que comprende un periodo con un comienzo, que es en el 2012, y un fin, que es mayo del 2017. De tal manera que el establecer cualquier tipo de responsabilidad para funcionarios tendrá que hacerse para los funcionarios que accionaron en ese periodo. Por supuesto, como los hallazgos de la Contraloría respecto a lo que se hizo con la deuda tiene implicaciones para los funcionarios actuales, entonces ya un segundo capítulo será pues dar una serie de recomendaciones dentro del informe y del reporte de Contraloría que los funcionarios actuales deberán seguir, puesto que cualquier recomendación dentro de un examen de Contraloría es vinculante. Como observadora económica experta, ¿está usted de acuerdo en que ahora la Asamblea debe tratar un proyecto de ley que suba el techo del endeudamiento del país? A ver, ese es un tema complejo. Yo creo que hay que entender el espíritu de la ley que hay detrás de establecer un techo de deuda. Y ese espíritu es clarísimo. Es un espíritu de garantizar capacidad de pago para el país. Es un espíritu de controlar, aunque sea indirectamente, gasto público, puesto que si el gasto público excede a lo que el país puede enfrentar y por lo tanto se generan déficits grandes, las necesidades de financiamiento suben y la deuda sube. Y eso es exactamente lo que nos ha pasado. Entonces, y por otro lado, hay que
que enfrentar la realidad. Y la realidad es que ya estamos por encima del techo del 40%. Se puede discutir ad infinitum si este concepto o este otro concepto forma parte de la deuda y debería estar como parte del cálculo del 40%, eso es otra cosa. Lo que está claro es que estamos bastante excedidos y que por lo tanto regresar al 40% requiere de un esfuerzo grande por parte del gobierno actual. Entonces, si se sube el techo de la deuda, se lo debería hacer temporalmente y bajo condiciones estrictas de compromiso del gobierno de ir logrando un porcentaje de deuda Producto Interno Bruto que sea el que el país pueda acometer en el futuro. Nosotros no solamente tenemos ya un porcentaje alto, sino que tenemos compromisos y vencimientos futuros por la deuda contratada hasta el momento. Cuando habla de un porcentaje alto, ¿a qué proporción se refiere? A ver, para que queden claras las cifras. El examen de Contraloría corta a diciembre del 2016. Ese examen divide las cifras en dos partes. La primera parte, que suma algo así como 50.000 millones de dólares, es lo que se conoce dentro del balance consolidado del sector público no financiero como deuda de largo plazo. Son 50.000. Pero el total de pasivos que considera ese mismo documento sube alrededor de 65.000 a diciembre del 2016. ¿Qué son esos otros pasivos? Es una porción de deuda de corto plazo que tiene cerca de 12.000 millones ahora y tenía cerca de 5.000 millones en el 2016 y es el porcentaje o el sector de pasivos diferidos. Ahora bien, el catálogo y manual de cuentas públicas considera a los tres grupos deuda pública. Si a los tres deberíamos incluir dentro del cálculo de la fracción deuda PIB, eso ya es discutible. Entonces, por eso la Contraloría divide en dos: los 50.000 y el total de pasivos que sube a 65.000. En el momento actual y con las cifras que yo manejo, en parte lo que está publicado por Banco Central, es decir, cifras oficiales que a enero del 2018 ya hablamos de cerca de 48.000 millones, más lo que se va a comprometer el gobierno durante este año, que tiene aprobado ya 10.000 millones más, estaríamos en 58.000, y más los temas que están en discusión, que son si se incluyen las preventas petroleras, si se incluyen los CETES, que son documentos de corto plazo, que no se han manejado como documentos de corto plazo y que por lo tanto hay que considerarlos, y si se incluyen otros pasivos que son importantes, como por ejemplo las deudas con las petroleras, lo que se le debe a los retirados del sector público, etcétera, etcétera, y tomando en cuenta un PIB de aproximadamente 104.000 millones, que son las cifras oficiales dadas para el 2018. ¿El resultado sería de alrededor de 66%. El 66% del PIB actualmente. Sí, actualmente, a enero del 2018. Esa es la diferencia con el porcentaje encontrado por el examen de la Contraloría, que corta a diciembre del 2016. Si usted admite la posibilidad de que se eleve el techo del endeudamiento público, aunque sea de manera provisional, de manera emergente, en lo ideal, ¿cuál debería ser este techo? Eso le digo yo. Ya proyectado al futuro. Si nosotros estamos ya en alrededor del 65, con cifras bastante reales, yo no estoy tratando de dar cifras que escandalicen al país. Son una combinación de cifras publicadas por el Banco Central más otros pasivos reconocidos por el propio gobierno. Si ya estamos en ese porcentaje, ¿no es cierto?, para poderle dar a accionar al gobierno en los próximos 3 años, en una situación en la cual el país todavía necesita de financiamiento, ¿no es cierto?, especialmente si es que el plan económico no considera un recorte importante de gasto. ¿De qué estamos hablando? Estaríamos hablando del 70, del 80, que ya parece impresentable, ¿no es cierto? Saltar del 40 al 80. Entonces, dar una cifra siempre tendrá que tener un carácter provisional, ¿no es cierto?, bajo un compromiso del gobierno de ajuste para que en un tiempo prudencial, que para un gobierno tiene que ser el fin del periodo gubernamental, rebajar a un porcentaje más manejable. ¿Qué es lo técnico este momento? Pues ¿qué es lo técnico? Exacto, depende de cómo vayamos creciendo, ¿no es cierto? El 40% pudo haber sido muy estricto, pudo haber sido muy laxo. Viene de un cálculo anterior.
A mí me parece que lo que se debe pensar mejor es en un límite para el déficit. Nosotros estamos ya en un déficit estructural, porque hablo de estructural porque ya llevamos 3, 4 años de un déficit que supera el 6% del PIB, lo cual es total y absolutamente insostenible. Entonces, si pensamos que ese déficit se vaya rebajando en 1.5% por año, 1%, el grupo de economistas que está haciendo estos documentos de consejos del gobierno habla de 2% por año, lo cual por supuesto es óptimo, pero me parece difícil de conseguir. Entonces, por ahí se puede llegar a un cálculo de deuda PIB. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que desde mi punto de vista es más fácil poner un límite al déficit y por lo tanto a las necesidades de financiamiento y ver con ese compromiso de déficit máximo a qué porcentaje de deuda PIB podemos llegar en 3 o 4 años para eso sostenerlo ya en el largo plazo. Ahora, todo recorte debe ser gradual y progresivo. Por supuesto. Es evidente que no se puede hacer de la noche a la mañana, debe hacer tampoco. Ni se debería, exactamente, porque las consecuencias podrían ser exactamente peores. Sería peor el remedio que la enfermedad. Pero todo esto ya nos lleva a la presentación del próximo programa económico. Esta descripción de la situación de la deuda pública ya genera un entorno que produce compromisos y obligaciones de parte del gobierno. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son aquellas líneas maestras que en su opinión serían las consideraciones infaltables de un programa económico? A ver, estamos en un momento que no es nada fácil para el gobierno, porque no hay recetas fáciles, porque hemos llegado a un grado de insostenibilidad bastante grave. Por los shocks externos que hemos sufrido, por el gasto excesivo de los pasados 10 años, y entonces no hay una receta de decir haga esto. Hay ajustes que nos van a costar a todos, ¿no es cierto? Y los ajustes tampoco es que haya una gama de alternativas de decir ahí alternativa 1, 2, 3. Usted tiene que reducir el gasto público y reducir el gasto público se sobreentiende una redimensión del Estado. Eso es lo primero que hay que hacer y eso tiene un alcance de largo plazo, pero que tiene que comenzar ya. En los 10 meses del actual gobierno no hemos visto la austeridad ni la reducción de gasto. Entonces vamos a ver qué propone el plan. Hay que reducir. Obviamente hay que tratar de reducir en aquellos espacios en los que se golpee menos a los sectores más necesitados y que se golpee menos a los sectores de servicios sociales como educación y como salud. Pero hay que volverlos sustentables. El ministro de la Torre, en una entrevista reciente, dijo que apenas el 12% de los funcionarios del actual gobierno no pertenecían a los sectores de salud y educación. Pero a día seguido, el economista Walter Spurrier dijo que el porcentaje de gasto que tiene sobre el PIB que tiene el Ecuador es muy superior a países que con porcentajes de inversión menor en esos sectores han logrado resultados mayores. Esto hay que mantenerlo. Entonces, ahí yo pienso que hay que tomarle la palabra a la nueva ministra de Finanzas, la ministra Viteri, que ha dicho que ella lo que va a lograr o va a buscar es un funcionar más eficiente del sector público. Desde luego que tenemos que ser más eficientes, pero hay que hacer recortes. O sea, como estamos no podemos seguir. Entonces, ¿qué golpea más a los sectores pobres? ¿Un país que puede entrar en una crisis severa o ajustes que vayan siendo graduales y que vayan corrigiendo el grado desmedido de desajuste que tenemos en este momento? Ahora, entonces, ¿estos ajustes, en su opinión, deberían ir en la dirección de la privatización de algunos servicios? Yo creo que hay que eliminar aquellos servicios por parte del gobierno que el gobierno no pueda cometer y que el sector privado los pueda dar en términos eficientes. Yo creo que la defensa de los sectores menos pudientes, de los sectores más vulnerables, tienen que ser enfocados por parte del gobierno. Es decir, si es que hay un servicio, por dar un ejemplo, ¿no? Si hay un servicio público que se le puede traspasar al sector privado y el sector privado lo tiene que hacer en términos de precios que no sean fáciles de acceder a sectores más necesitados, allí es donde el sector público tiene que entrar a ayudar, obviamente, porque no se puede privar de todos los servicios simple y llanamente a la gente que no tiene acceso a ellos. Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, crédito para emprendimiento, que creo que es un área en donde el gobierno tiene un amplio campo de acción y no se ha hecho nada hasta el momento. Si usted tiene microempresarios que para poder comenzar un negocio necesitan $5,000 y esos $5,000 no están disponibles y tiene que ir a conseguir un crédito al 35% o al 25% o al 20%,
20%, eso es imposible. Entonces, hay que focalizar la ayuda del gobierno a esos sectores, pero no se puede tampoco sacrificar el ajuste del país, porque si el país entra en una crisis severa, nuevamente van a ser los sectores poco pudientes los que más van a recibir el golpe. Entonces, no se puede retrasar las decisiones y creo que ya se han retrasado bastante. Una medida clave de la que se habla para reducir de manera importante el déficit fiscal del 2018 sería el cobro de 4.000 millones de dólares de evasión tributaria que en este momento tiene el país. ¿Usted como exministra de Economía y Finanzas cree que esto es factible? A ver, en el 2015 se hizo un esfuerzo interesante ofreciendo facilidades de pago para aquellos que tenían deudas acumuladas con el SRI. Se logró recaudar una cantidad importante, cerca de 1.500 millones. Yo creo que algo así se podría hacer en este momento. Es decir, 4.000 es demasiado, piensa usted, depende del tiempo, como meta. Depende del tiempo, ¿no es cierto? Ajá. Hay que cuantificar verdaderamente qué tipos de deudas hay, así como hay una cartera con el banco que usted le dice esta cartera es recuperable, esta ya es perdida, etcétera. El Estado tiene que hacer todo el esfuerzo que sea necesario. Pero usted menciona un punto que es bien importante, que es ¿qué hacer en este momento en el que todavía el Ecuador no sale totalmente de la crisis, por más que haya una recuperación económica pequeña, pero que las cifras no son sólidas para decir ya hemos salido, ¿no es cierto? En esos momentos, ¿usted qué tiene? O crea más impuestos o recoge mejor. Crear más impuestos es absolutamente inconveniente, dado que está claro que una de las metas del gobierno es acercarse al sector privado para reactivar todo lo que es inversión privada, que me parece que es el camino correcto, ¿no es cierto? Por otro lado, quitar o reducir impuestos de una sola vez también es problemático cuando usted está manejando un déficit tan grande como el que estamos manejando. Hay impuestos que sí son terriblemente distorsionadores, como el adelanto o el impuesto a la renta, ¿no es cierto? El impuesto de capitales, que no se lo puede quitar de una vez. Yo en eso no estoy de acuerdo, que de una vez bajemos del 5 al 0. Pero entonces, ¿qué le queda al gobierno? Ser mucho más eficiente en la recolección, tomando el camino, me parece a mí, que fue correcto del 2015. O sea, yo creo que sí se pueden lograr avances. Tal vez no se recolecten los 4.000, pero que se recolecte, por ejemplo, en un año y medio, la mitad de eso sería un logro bastante importante, que alcanzaría para dimensionar el problema que tiene el gobierno. Si eso se recolectaría en un año, alcanzaría para cubrir en el 2019 lo que acaba de dictaminar la Corte Constitucional, que es la restitución del 40% de las pensiones al IES. La eliminación del impuesto a la salida de divisas es otro de los temas que ha venido siendo materia recurrente de reclamo, de pedido de parte de los sectores productivos. Pero, ¿cuál sería el efecto de la eliminación de este impuesto para una economía dolarizada como la ecuatoriana? A ver, lo que pasa es que el impuesto es la respuesta equivocada a la falta de acción o a la acción equivocada dentro de una economía dolarizada, que es no espante los capitales. ¿Por qué tiene usted que controlar capitales? Porque hay capitales que salen. ¿Por qué salen los capitales? Porque no hay seguridad jurídica, porque hay persecución en el sector privado, o porque no hay dónde invertir, o porque la gente a la final de cuentas prefiere pagar un 5% e incluso un 2% o 3% afuera, pero defender el capital. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ofrecer mayor seguridad, no solamente jurídica, legal, sino macroeconómica, para que los capitales se queden. Entonces, ahora, la confianza no se crea de la noche a la mañana. Exactamente, ni la confianza se crea, ni la desconfianza se crea de la nada. Así que no es que son malos ecuatorianos que sacaron el capital porque no les importa el país. Cada uno tiene el derecho y la obligación de defender lo que es su patrimonio, y eso es lo que ha pasado. Entonces, el gobierno tiene que ir creando los espacios y las condiciones para que esos capitales se queden en el país. Entonces, por eso es que no, en este momento, con un 5% que financia importantemente el déficit, no se lo puede quitar de la noche a la mañana, pero la señal que manda ese impuesto es terriblemente malo para capitales que entran, porque un impuesto de capitales que salen, a la final se convierte también en un impuesto a los capitales que entran. Entonces, los capitales dejan de entrar. Entonces, en economía y en finanzas, yo creo que es bien importante entender que no solamente es lo que se hace, sino la señal que se manda, lo que genera la respuesta de los agentes económicos. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Para finalizar este diálogo con Magdalena Barreiro, vamos a pasar, luego de un video que vamos a presentar, vamos a pasar
a la pregunta de cuáles son las alternativas, cuáles son las apuestas, ya no solo para paliar o para gestionar la crisis de manera momentánea, provisional, sino también mirando en perspectiva cuáles serían las alternativas de futuro para salir adelante en el aspecto económico. Vamos a pasar revista a lo que dicen los representantes del sector exportador del país, que exaltan la extensión de 3 años de las preferencias arancelarias con los Estados Unidos, pero insisten en que se debe trabajar en un acuerdo para proteger las exportaciones a largo plazo con este país. Veamos. Luego de que Estados Unidos diera luz verde a la renovación del sistema generalizado de preferencias SGP, los exportadores ecuatorianos exaltan la gestión del gobierno nacional, pero insisten en trabajar en un acuerdo bilateral con ese país, uno similar al vigente con la Unión Europea. Con la Unión Europea hoy día nos estamos preocupando de temas como mejoramiento de la calidad, cómo aprovechar un nuevo nicho de mercado, cómo asociarnos para exportar más volumen. Pero en Estados Unidos las preocupaciones al momento son de cuándo me suben el arancel, de si cuánto va a durar el SGP, si es que se va o no a renovar una preferencia. Para Ecuador se mantendrán las preferencias hasta diciembre de 2020. Por ello, a criterio de Iván Ontaneda, presidente de Fedexport, hay que lograr un tratado que proteja las exportaciones a largo plazo. El sector exportador principalmente necesita un norte hacia dónde vamos a caminar en los próximos 5 o 10 años. Creemos fundamental que en este anuncio del programa económico se incluya y se agende el acuerdo comercial con Estados Unidos y con otros países. Dice que se mantienen expectantes del inminente anuncio del plan económico del gobierno. Incluir al sector exportador, pero con medidas alicientes y eficientes que nos permitan este crecimiento conjunto entre sector público y privado. Políticas que se generen en incentivos y no en camisas de fuerzas. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior, el SGP beneficia a 840 empresas ecuatorianas con cerca de 400 millones de dólares. Jocelyn de Mera, Telediario. 7 de la mañana, 18 minutos para concluir el diálogo. Y en referencia al video que acabamos de ver, no es ingenuo pensar que Estados Unidos va a firmar con el Ecuador un acuerdo comercial que sea beneficioso, dada la asimetría enorme que hay entre ambas economías, beneficioso para el Ecuador, dado que actualmente la administración Trump está muy lejos de querer reconocer o de hacer ninguna consideración sobre la condición de economía desfavorecida o de menor desarrollo relativo. A ver, es verdad que en este momento estamos en una situación menos ventajosa que la que hubiéramos estado, por ejemplo, hace 6 o 7 años con la posibilidad de firmar un tratado de largo alcance con los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, porque la actitud de Trump versus estos tratados es muy distinta de la que tenía el presidente Obama. Eso es así. Sin embargo, yo creo que sí hay posibilidades de establecer diálogos de más largo alcance, diálogos mejores y en mejores términos con los Estados Unidos para lograr que las relaciones se vayan suavizando, se vayan mejorando y eventualmente se pueda firmar un tratado que no sea de corto alcance como es el de las preferencias arancelarias, porque es muy difícil trabajar para el sector privado y producir con una visión tan corta como esta de cada cierto tiempo estar rogando prácticamente. ¿Qué precio se paga por aquello? Ya, ahora, vea, yo soy de la opinión de que no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no es cierto? Entonces, el abrir los espacios, el señor Trump no va a estar eternamente allí. O sea, puede ser que sea reelegido, puede ser que no. El señor Trump tampoco tiene la última palabra. Eso lo tiene la legislatura de los Estados Unidos, que está conformada por 2 partidos que tienen visiones diferentes, de tal manera que no es ni imposible lograrlo, ¿no es cierto? Y hay que luchar por ello, y hay que hacerlo. Lo peor es no tenerlo, y lo peor que pudimos haber hecho es tratar de acercarnos a países que no nos dan absolutamente nada y alejarnos de los países que son más importantes para nosotros en la sociedad comercial. Un potencial acuerdo con Estados Unidos podría al menos equiparar las condiciones en que se firmó el acuerdo con Europa. Eso es ya una bola de cristal, ¿no es cierto? Pero yo creo que la gestión de acercarse y de seguir tratando de abrir un camino de un tratado de más largo alcance con los Estados Unidos es el camino correcto. ¿Cuál es que la tengamos gran un apuesta éxito o no en economista? ello, no sabemos, pero es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la gran apuesta de cara a
ya no solo paliar la crisis, ya no solo gestionar de manera momentánea la crisis o corregir de algún modo las enormes distorsiones de la economía actualmente, sino pensar en el futuro a largo plazo. Bueno, la apuesta, como usted dice, yo más bien diría el reto es para el sector público y para el sector privado. El sector privado con justa razón está reclamando sus espacios y está reclamando el regresar a ser un protagonista de la generación de empleo, que es como debería ser en una economía bien equilibrada. Pero el reto para ellos también es volverse más competitivos en un contexto en el cual el país es una economía extremadamente abierta y por lo tanto sujeta a shocks externos, ¿no es cierto? Por ejemplo, apreciación del dólar. Entonces, el reto para ellos es eso, es decir, bueno, si se le generan los espacios, si se le da los tratamientos tributarios correctos, si le da un impulso por ese lado, la respuesta del sector privado tiene que ser el volverse más competitivo. El reto del sector público es recuperar la simple y llana responsabilidad, la simple y llana dimensión correcta dentro de una economía que tiene que tener un complemento entre los dos sectores para seguir avanzando. Entonces, el sector público tiene este rato el gran reto de recuperar el equilibrio y la sostenibilidad en el largo plazo, y el sector privado tiene el reto de poner el hombro en esa situación, de volverse más competitivos, de lograr mayor competencia para poder abrirse al mundo con el apoyo del sector público, ¿no es cierto? Así que el reto es para todos, no es solamente para un sector, el reto es para todos. Magdalena Barreiro, ex ministra de Economía y Finanzas, gracias por aceptar la invitación. Eduardo, a Primera Impresión. 7 de la mañana, 22 minutos, regresamos.